Muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida a esta segunda revisión de tema, pues que hoy nos reúne, motilidad de las cuerdas bucales en el posoperatorio, a cargo de dos miembros del grupo de interés, el doctor Jeremías Carvajal, médico en formación de la Universidad de Pamplona de noveno semestre, y de Luisa Fernanda Naranjo, estudiante de la misma universidad de noveno semestre. Doctores, tienen la palabra y pues nada, al finalizar la charla, esperamos todas sus preguntas y comentarios. Muchísimas gracias, doctor. Buenas noches. Entonces vamos a empezar a tratar el tema de motilidad de cuerdas vocales en el posoperatorio. En cuanto al orden del día, entonces vamos a hacer una revisión en lo que es embriología, anatomía, fisiología. Vamos a hablar del procedimiento de la tiroidectomía. Vamos a hablar de las parálisis de las cuerdas vocales, la evolución del manejo del nervio laríngeo recurrente, cuál es la mejor alternativa para prevenir el daño de este nervio, qué hacer en un paciente que tiene parálisis de las cuerdas vocales y las conclusiones. Entonces, en cuanto a la embriología, vamos a empezar que el sistema respiratorio pues se forma a partir de un pliegue del intestino primitivo en el feto a partir del primer mes. Entonces, este se va a formar del lado ventral del esófago y hacia el lado cefálico. Después vamos a tener otros procesos que nos van a ocasionar que las dos paredes laterales de la laringe pues se vayan a elevar para formar lo que son las crestas aritenoides, mientras que otras elevaciones pues nos van a dar las crestas cuneiformes. Entonces las crestas aritenoides se van a agrandar y se van a acercar haciendo una abertura a la laringe hasta que casi se llega a cerrar, exceptuando el extremo más cefálico donde se va a producir un adictus laríngeo en forma de T que va a ser una misma entrada. Y ya en el cuarto mes de embarazo, entonces ya se va a desarrollar lo que es una depresión lineal a cada cresta aritenoidea del lado medial, y pues esta depresión lo que va a hacer es que se va a continuar profundizándose hasta que hay dos pliegues a cada lado y se va a encerrar la abertura laríngea. Entonces, estos pliegues del lado cefálico van a formar lo que son las cuerdas externas o falsas, y los pliegues internos se van a convertir en lo que son las verdaderas cuerdas vocales. En cuanto a la anatomía, vamos a empezar con que la laringe como tal pues nos va a proteger las vías respiratorias. Ahí se van a producir los sonidos por la acción del aire expirado y se va a encontrar la parte medial anterior del cuello. Vamos a tenerla por delante de la laringe, de la faringe, perdón, y se va a comunicar cranealmente entonces con lo que es la cavidad bucal y la nasal, y caudalmente pues va a continuar hasta la tráquea. Aquí vamos a tener los procesos de respiración, deglución y fonación respectivamente, y como dato pues a tener en cuenta la posición de esta a través de la edad, donde se va a ubicar en el neonato en la base del cuello a la altura de la base occipital, en las dos primeras vértebras, y ya alrededor de los 2 años esta empieza a descender, lo cual entonces se va a cambiar la manera tanto de respirar, de deglutir y emitir sonidos. Y en la adolescencia ya por efecto hormonal, entonces esta laringe va a crecer tanto en longitud como en diámetro, y a su vez pues también las cuerdas vocales. Entonces en el chico los pliegues van a crecer entre 4 y 11 milímetros, y en las chicas van a ser entre 1.5 y 4 milímetros. Aquí ya entonces nos vamos a enfocar en lo que son los cartílagos. Vamos a tener 9, los cuales van a ser 3 impares, cuál va a ser el cartílago tiroides. Vamos a tener entonces también el cartílago cricoides y la epiglotis. Y los tres pares, los tres cartílagos que van a ser pares, entonces ya serían los aritenoides, los corniculados y los cuneiformes. Y aquí entonces se van a insertar pequeños músculos con las articulaciones que van a determinar todos los movimientos de los pliegues vocales. Entonces, una de las articulaciones que va a estar conformada por el cartílago tiroides y el cricoides va a dar lugar a la denominada articulación cricotiroidea, y el cartílago tiroides entonces lo que nos va a servir es una báscula que va a estar hacia adelante y hacia atrás, donde este movimiento va a tener mucha importancia en lo que es la elongación y la tensión de los pliegues vocales. Y en las articulaciones cricotiroideas entonces vamos a ver dos tipos de movimientos. Uno es un deslizamiento del aritenoide sobre el cricoides, donde se va a dar una rotación alrededor de un eje vertical. Esto lo vamos a ver más adelante en una imagen. Y esto lo que nos va a hacer es que se determinen los movimientos, los de aducción, que va a ser el acercamiento, y los de abducción, que es la separación de estos pliegues bucales. Y en los cartílagos aritenoides
pues se van a insertar lo que es el ligamento y el músculo bucal. Aquí entonces se van a articular con la lámina del cricoides, lo que nos va a dar lugar a articulaciones también cricoaritenoideas. En cuanto a los músculos, vamos a tener el cricotiroideo transverso. Este nos va a servir, este que se encuentra acá, nos va a servir de aductor y pues aquí se van a insertar en ambos cartílagos aritenoides. Y el aritenoideo oblicuo también se encuentra en esta misma posición, también es un aductor de los pliegues bucales. El cricoaritenoideo posterior, este va a ser el único músculo que es abductor de los pliegues bucales y el resto entonces que vamos a mencionar, todos van a ser aductores. Músculo va a ser el que va a estar responsable como tal de la separación de los pliegues vocales durante la respiración y pues que va a permitir la entrada y salida de aire. El cricotiroideo lateral, este es un aductor también de los pliegues vocales. El cricotiroideo como tal entonces también va a alargar y a tensar los pliegues vocales y vamos a tener el tiroaritenoideo, que lo que nos va a ocasionar es el aductor de los pliegues vocales y las cuerdas vocales como tal. En cuanto a los músculos que vamos a estar relacionando con los extrínsecos de la laringe, entonces vamos a tener los que son elevadores, que están en la parte, que son suprayoideos, en la parte encima del yoides, que serían el digástrico, el estiloyoideo, miloyoideo y genioideo, y los que van a producir el descenso como tal van a ser los infrayoideos, y pues van a estar por debajo de dicho hueso que mencionamos, que sería el esternioideo, también sería el homoyoideo y el tiroideo y el esternotiroideo. Y entonces ya definiendo como tal las cuerdas vocales, entonces van a ser dos bandas de tejido muscular liso que se van a situar en, siguiente por favor, que se van a situar entre el cartílago tiroides en la parte anterior y los cartílagos aritenoides en la parte posterior. Y aquí entonces se van a articular y el espacio que queda entre estos dos pliegues será la glotis, que es la parte alta de la tráquea. En cuanto a la histología, entonces tenemos la capa superficial, va a ser el epitelio, un epitelio que va a ser plano, estratificado, no queratinizado, va a tener ausencia de glándulas mucosas en el borde libre, entonces lo que nos va a decir que toda la parte que tenga que ver con la modificación va a ser gracias a la secreción de moco que van a dar las regiones adyacentes. Y esta capa pues va a estar adherida a una capa, a una membrana basal. En el examen esto se va a ver como un color blanco nacarado y las lesiones que estén en los nódulos y los pólicos pues van a estar a este nivel. También vamos a tener que si no hay lesión, esta capa lo que va a hacer es que va a flotar sobre la inferior y sobre esta pues se van a dar la ondulación y el paso del aire expiratorio. Este epitelio tiene aproximadamente un grosor de 0.05 a 0.1 milímetros y la capa, la lámina propia ya la vamos a dividir en tres. Esta se trata pues como de la principal estructura que va a ser responsable de la vibración de las cuerdas vocales. Vamos a tener la capa superficial, intermedia y profunda. La primera es casi virtual, vamos a llamarla el espacio de Renke, se llama el espacio de Renke, y la flexibilidad, extensibilidad, pues van a ser muy importantes para que se asegure como toda la propagación de la onda vibratoria. Esta va a estar entonces constituida por fibras que son de colágeno cortas, también son poco densas y algunas también son finas y longitudinales, lo que nos va a ayudar a que se adapte las tensiones de estiramiento longitudinal y pues también vamos a tener una gran cantidad de lo que son proteoglucanos, lo que nos va a dar una alta viscosidad. Entonces, si se llega a alterar en algún, no, la anterior todavía. Si se llega a alterar en algún momento una lesión, se puede dar el edema de Renke y pues esta se va a volver entonces más espesa y mucho más viscosa y nos va a impedir que los movimientos ondulatorios de la mucosa se puedan llegar a dar. Y la capa ya intermedia y profunda ya van a formar lo que es el ligamento bucal que va a dar el soporte de toda la vibración. Entonces la capa intermedia va a tener fibras elásticas más gruesas que se van a originar en sentido anteroposterior y la profunda entonces ya va a estar por más fibras colágenas que llegan a ser más densas y que ya se va a estar pegada como al músculo bucal, que en este caso sería el ligamento. Y pues entonces aquí vamos a tener unas fibras elásticas que se pueden estirar con la acción del músculo tensor de la glotis y con fibras colágenas que no van a ser elásticas. Y el ligamento y el músculo van a formar lo que es la parte del cuerpo de las cuerdas y el músculo vocal, que ya sería el tiroaritenoideo, es un músculo estriado pues, que va a estar inervado por el nervio laríngeo superior, inferior y ya va a tener un límite con el ligamento vocal que es visible, pues ya se va a notar muy poco debido a las fibras que están interpuestas. Siguiente.
En cuanto a la inervación, entonces aquí vamos a tener los nervios laríngeo superior y recurrente, vamos a tener que son las ramas del nervio vago. Entonces, este nervio laríngeo superior va a salir del vago justo debajo de lo que es el ganglio nudoso y pues va a pasar profundamente a las arterias carotidias, tanto internas como externas, donde se va a llegar a dividir. Entonces nos van a dar dos ramas, una rama que es interna y otra externa. Entonces, la interna viene a ser más sensorial y lo que nos va a hacer es que va a perforar la membrana aquí se encuentra, tiroidea junto con los vasos laringeos superiores para que ya empiece a irrigar toda la mucosa de lo que es la laringe y las cuerdas vocales. Y ya la rama externa va a pasar profundamente a la arteria tiroidea superior, donde nos va a llegar ya a irrigar todo el músculo cricotiroideo. Vamos a tener como datos que durante la tiroidectomía, que es como el punto que nosotros queremos llegar, la ligadura de lo que es el pedículo superior de la glándula tiroides nos va a poner en riesgo la integridad de la rama externa del nervio laríngeo superior. Entonces, lo que nos va a dar una debilidad en lo que es la ponación, porque se pierde el efecto tensor del músculo cricotiroideo. Entonces, una ligadura que sea selectiva de cada rama de los vasos tiroideos superiores, entonces cuando entran al polo superior en el lóbulo tiroideo, pues nos va a evitar que se dé una lesión que sea indebida de este nervio. Y aquí en la imagen nosotros también podemos detallar lo que son el músculo tiroaritenoideo, el músculo vocal, el músculo cricoaritenoideo, el lateral y el posterior. Siguiente. En cuanto al nervio laríngeo recurrente, entonces aquí vamos a tener que la mayoría de los músculos intrínsecos de la laringe, a excepción del cricotiroideo, pues van a estar inervados por este nervio. Entonces el izquierdo vamos a tener en cuenta que va a ser más largo que el derecho. El primero va a pasar pues por debajo del arco del callado aórtico y ya el segundo pasa por debajo de la arteria subclavia derecha para ya alcanzar posteriormente la musculatura laríngea. Y ya por la longitud, entonces llega a ser más frecuente las lesiones del nervio laríngeo recurrente izquierdo que la del derecho. Y el músculo, pues el cricotiroideo, como ya les había mencionado, está inervado por el nervio laríngeo superior. Vamos a tener que los nervios laríngeo recurrentes entonces van a tener este curso diferente a tener en cuenta en cada lado. Como tener en cuenta el izquierdo, vamos a tener que estos inervan todos los músculos laríngeos, pues que van a ser intrínsecos, que son ipsilaterales. Y en cuanto a, siguiente. Aquí tenemos, en cuanto a la ubicación, este es un estudio de Colombia, donde existen, pues, donde se ha evaluado las diferentes lesiones que tiene este nervio laríngeo recurrente que se asocia a una tiroidectomía. Entonces, esto se da debido a la importancia que tiene este nervio en el procedimiento y que se pueda llegar a afectar. Y entonces lo que se hizo fue que se disecaron 116 nervios en total, tanto derechos como izquierdos, y pues se da el estudio de la relación tanto en el nervio laríngeo recurrente y en la arteria tiroidea inferior. Entonces se destacaron tres diferentes relaciones. En la primera entonces es donde el nervio laríngeo recurrente se ubica posterior a la arteria, la segunda ya da una ubicación que es anterior del nervio respecto a la arteria y la tercera entonces ya es cuando el nervio se sitúa lo que es en las ramas en una bifurcación prematura de dicho vaso. Entonces, aquí vamos a tener la importancia de esto, es lo que pasa, la frecuencia de la disposición que tiene la ubicación, digamos, posterior del lado derecho. Entonces, se dan un 75,8% de los casos donde el nervio laríngeo recurrente derecho se encuentra posterior a la arteria. Y en el caso del izquierdo, entonces la frecuencia de la exposición va a ser también del 86, va a ser un poco más alta, el 86,2%. Siguiente. En cuanto a la fisiología como tal, vamos a tener que en la vocalización van a estar involucrados los centros específicos de control nervioso, los centros de control respiratorio y las estructuras de articulación y resonancia, tanto de las cavidades oral y nasal, y las funciones mecánicas pues, que estén relacionadas con la fonación, que la va a realizar la laringe, y la articulación que se da por las estructuras de la boca. Entonces, para tener en cuenta la fase que es prefonatoria, o que es preparatorio, entonces aquí los músculos y los cartílagos de la laringe lo que van a hacer es que aproximan las cuerdas vocales entre sí
y pues estrecha la luz respiratoria. Y lo que es el aire ya contenido en los pulmones, pues se va a expulsar en una aspiración activa a través de las cuerdas vocales. Entonces, el mecanismo va a trabajar tanto en la parte de la mucosa como el músculo vocal, donde se van a dar como unos sonidos más de cuerpo, que lo podemos relacionar con lo que se llama la voz de pecho, pero también tenemos otro mecanismo donde no se trabaja el músculo vocal, sino los pliegues vocales van a ser más finos y flexibles y lo que se relaciona es como con la voz de la cabeza. Siguiente. En cuanto a la fisiología de la vibración glótica, entonces aquí el principio general pues va a dar en el paso de la vibración pasiva de las cuerdas vocales con la influencia del aire expiratorio, lo que construye la fuente que nos va a dar de energía del sistema. Entonces, la vibración glótica nos provoca una vibración del aire transglótico y genera de este modo un sonido laríngeo. Y todo comienza cuando la presión subglótica, espérenle, voy acá a reproducir el video. Se reproduce. Bueno, entonces estaba comentando la vibración glótica, entonces aquí se provoca toda la vibración del aire transglótico y se genera un sonido laríngeo y pues se comienza cuando esta presión subglótica alcanza un umbral suficiente que nos vaya a superar la tensión del cierre que van a tener las cuerdas vocales. Y la mucosa, entonces en la fonación, lo que va a hacer es un movimiento de onda que se propaga a través de la subglotis y que alcanza de forma progresiva todo lo que es el borde libre y después la cara superior de la cuerda vocal. Desde el cuerpo que ya habíamos mencionado, que era el conjunto del músculo vocal y el ligamento vocal, va a vibrar hacia la cobertura, que es lo que es el espacio de Röntgen y lo que sería el epitelio. Entonces, la mucosa del borde inferior y el borde libre de la cuerda vocal, pues es como elemento más importante que vamos a tener desde el punto de vista que sea vibratorio. Siguiente. En cuanto al proceso de tiroidectomía, aquí tenemos que se refiere, bueno, aquí están los movimientos. Siguiente. Listo. En cuanto a la parte de la tiroidectomía, entonces esto es una incisión quirúrgica eh, que se hace en todo el tejido o en parte del tejido tiroideo. Actualmente, pues la mayoría de cirujanos lo que hacen es que se entiende por diferentes nombres dependientemente del proceso que se realice. Entonces tenemos la lobectomía tiroidea o hemiterectomía, que aquí lo que se hace es que se hace una resección completa del lóbulo lateral de la tiroides, donde se incluye el istmo, pero también está la ismosectomía, que es cuando se hace la incisión del istmo, con que se preserven ambos lóbulos laterales de la tiroides. También tenemos la tiroidectomía total, que ya es cuando se hace la incisión completa de ambos lóbulos, lo que es el istmo y pues cualquier lóbulo que se encuentre piramidal. La tiroidectomía casi total, donde se hace una resección de más del 99% del tejido, pero se preserva un remanente tanto para el cuidado del nervio laríngeo recurrente o ya sea para la paratiroides. Y también tenemos la tiroidectomía subtotal, que es como cuando se hace una resección parcial de la tiroides, sin una cantidad especificada, pero que se tiene el objetivo de dejar un estado funcional. Actualmente, según desde el 2014, el Reino Unido no recomienda esta estrategia quirúrgica. En cuanto a las indicaciones, vamos a tener que se dan en diferentes patologías, como cuando se presenta el bocio que esté causando una compresión traqueal, que hayan síntomas de presión como disnea o disfagia, que haya presencia de nódulo tóxico, bocio tóxico multinodular, donde se encuentra la enfermedad de Graves recurrente o resistente en tratamiento, donde hayan preocupaciones cosméticas y quistes también recurrentes para un mayor riesgo de cáncer quístico como un bocio retroesternal. También hay otras patologías que tengan que ver entonces que se incluyan la parte del cuello que se esté afectando, pues también se podrían llegar a dar. O sea, el tipo de operación que pueda llegar a afectar al nervio recurrente como tal, al laringe recurrente. Siguiente. Al procedimiento como tal, brevemente, entonces se hace una incisión en el cuello o de Kocher. Esta aproximadamente se hace 2 centímetros por encima de lo que son las articulaciones esternoclaviculares en la extensión del cuello, y esto también se determina del tipo de procedimiento y de la cantidad del tamaño de la glándula.
Entonces aquí lo que se hace es que se va a identificar la línea media, se hace una incisión transversal de aproximadamente 4 a 8 centímetros, se mira alrededor de la línea media y pues se va a dividir lo que es el tejido subcutáneo, el platisma, y se mira el plano vascular. Ya se exponen después los músculos del cuello, que deben estar separados de la línea media, y ya cuando la tiroides, por ejemplo, ya llega a ser muy grande, pues ayuda a que se divida lo que es el músculo esternotiroideo, pues para que se llegue a exponer como toda esta parte. Después se realiza lo que es la movilización de la canaleta carotidia y el polo superior del lóbulo tiroideo. Entonces aquí se hace la división de la vena tiroidea media, que se realiza antes de pasar a movilizar lo que son los polos del lóbulo tiroideo. El lóbulo superior, entonces lo que se hace es que se libera de la fascia del canal carotidio lateralmente y lo que son los músculos cricotiroideos medialmente. Entonces lo que se va a hacer es que la ligadura de los vasos de esta cápsula tiroidea va a permitir que se dé una disección capsular, y lo que va a resultar en que se reduzca la lesión de la rama externa del nervio laríngeo superior. Ya después entonces se da detrás del polo superior, ya se puede identificar y preservar lo que es la paratiroide superior. Después entonces se continúa a hacer identificación del nervio laríngeo recurrente, que esta es una de las partes más importantes. Entonces ya que el polo superior se encuentre libre, entonces ya va a ser más posible rotar este lóbulo tiroideo a medial y se expone, y entonces se disecciona todo el canal carotidio, pues de una forma muy cuidadosa, donde se revele ya el nervio, y recordando sobre todo la disposición de ellos. En el caso llega a ser más oblicuo en el lado derecho del cuello y pues llega a ser más vertical en el lado izquierdo. La funcionalidad de esto entonces también se hace con trazo positivo con el monitor de nervios. Ya después entonces se realiza la movilización del poro inferior de la tiroides y se identifica la paratiroides inferior. Entonces este procedimiento ya se hace mucho más fácil después de que se identifica como tal el nervio laríngeo recurrente. Ya después se hace entonces el manejo del istmo, donde se debe disecar para liberarlo de la tráquea en la parte superior e inferior, y en el caso de que sea una lobectomía, entonces lo que se necesita es que se divida del lóbulo contralateral, y en una tiroidectomía total, entonces esta ligadura del istmo nos va a ayudar a que se reduzca el sangrado del lóbulo que ya se encuentre disecado y pues que va a estar irrigando al otro lado. Ya posteriormente entonces se realiza lo que es la hemostasia y el cierre, y pues los músculos van a estar que se deben suturar en la línea media para que se eviten los colgajos subplatismales, y también entonces se deja una abertura en la parte inferior en dado caso de que requiera que cualquier sangrado forme un comportamiento profundo y pues se necesite liberar. Y también vamos a tener otros dos tipos de abordajes que pueden ser alternativos a todo esto, lo que sería el uso de técnicas cervicales que son mínimamente invasivas, o técnicas robóticas que se puedan utilizar. Y entonces, ¿esto por qué es importante? Siguiente. Eso es importante porque la tiroidectomía de cualquier tipo que sea puede resultar en un deterioro bucal, tanto por la compresión extrínseca de la glándula de la laringe, o ya sea por efecto de la intubación endotraqueal, la disección de los músculos cervicales, hematomas o otros daños que se puedan dar en los nervios laringeos. Entonces, el nervio laríngeo recurrente a tener en cuenta es muy propenso a que esté involucrado en ese tipo de lesiones que son iatrogénicas en una tiroidectomía, y pues es el responsable de la mayoría de reclamaciones médico-legales relacionadas con complicaciones que estén con procedimientos quirúrgicos de la tiroides. Entonces, la lesión del nervio laríngeo recurrente va desde el 1.4 al 5.1% tras cirugías que comprometan la glándula tiroides, y pues obviamente hay factores donde hayan que estén asociados, por ejemplo, a una linfadectomía extensa o a un carcinoma. Siguiente. Bueno, ahora antes de continuar con la charla, me gustaría traer a cotación la siguiente frase, y es que el buen médico trata la enfermedad, pero el gran médico trata al paciente que tiene la enfermedad, y que no se nos puede olvidar nunca que sí que tenemos que tener una técnica quirúrgica impecable o casi que impecable y reducir al máximo los errores, pero que el que estamos tratando es una persona y un paciente, y lo que tenemos que hacer es lo que sea mejor para él, más allá de la estética y más allá del resultado de la cirugía. Tenemos que pensar en el bienestar de nuestros pacientes. Bueno, ahora para hablar de las parálisis de las cuerdas vocales, hay que tener en cuenta los factores epidemiológicos
teniendo como principal factor de riesgo el daño del nervio laringio recurrente. Vamos a tener dos tasas de incidencia, pues porque van a haber una parálisis vocal transitoria que va a oscilar entre el 1.2 y el 12% de las tiroidectomías. Y va a haber una permanente que oscila del 0.3 al 5.8%. ¿Cuándo se habla de transitoria y cuándo se habla de permanente? Hablamos de transitoria en el momento en que el paciente después de 6 meses sigue presentando los síntomas, que más adelante vamos a hablar de la parálisis vocal. Y la permanente es aquella que, bueno, los síntomas permanecen, persisten y reinciden más allá de los 6 meses. También vamos a tener factores asociados a la lesión del nervio laringio recurrente, como van a ser factores intrínsecos del nervio, como su posicionamiento, su elasticidad, su colocación, el diagnóstico y la extensión de la cirugía, porque es que no es lo mismo tratar lesiones benignas o tratar lesiones malignas. Es mucho más propenso uno lesionar el nervio laringio recurrente en aquellas situaciones en las cuales presentemos lesiones neoplásicas que sean extensas o que tengamos un procedimiento quirúrgico extenso y que tengamos que realizar una disección completa del nervio, pues estas son situaciones que precipitan el daño del nervio. Y otro que es muy importante y que mi compañera lo mencionaba anteriormente es la variabilidad anatómica del paciente, porque es que no vamos a decir, bueno, el nervio laringio recurrente pasa el 100% de las veces posteriormente a la arteria tiroidea, no, eso es mentira. Entonces hay que tener en cuenta las posibilidades que caben dentro de los pacientes, saber que un paciente es un universo y que no siempre va a ser como se presenta en las guías o en los libros. Entonces son factores a tener en cuenta para disminuir el riesgo de lesión del nervio. Dentro de los estudios que pues, revisamos y miramos, encontramos diferentes, de diferentes journals, tanto de cirugía endocrina como de otorrinolaringología o de cirugía de cabeza y cuello, y encontramos es que sí, es que la lesión del nervio laringio recurrente es proclive o es afín al tipo de lesión que presenta el paciente, sean lesiones benignas o malignas, la extensión, también la seguridad o la habilidad quirúrgica del cirujano son los más frecuentes que inciden en sí. Pero los dos factores principales, aparte de ser sometido a una cirugía, los que están asociados con una parálisis del nervio laringio recurrente, son primero los cánceres de gran extensión y en segundo lugar encontramos las variables anatómicas no conocidas por los cirujanos al momento de realizar la disección. Bueno, ahora para las manifestaciones clínicas, que vamos a empezar a sospechar, bueno, el paciente se sometió a un procedimiento quirúrgico, evidentemente es pertinente hacer una buena anamnesis al paciente para saber que, primero que todo, se sometió a una operación de tiroides, una tiroidectomía, ya sea hemitiroidectomía o una total. Entonces, ya teniendo esto como punto de partida, hay que cuantificar el tiempo y descartar uno de los síntomas, ya sea como disnea al momento de hablar, una voz que sea ronca, que tenga que aclararse la garganta de vez en cuando, que tosa, que tenga dificultad para hablar en ambientes que sean muy ruidosos, que tenga dificultad para proyectar su voz, que tenga sensaciones globosas de globos, burbujas en la garganta, una respiración que sea ruidosa, dolor al hablar, cambios en los tonos de voz o restricción al emitir el tono de voz normalmente, la falta o la disfonía del paciente en las mañanas también es muy importante. Evidentemente la odinofagia, la fatiga y los cambios en la voz, pues son los factores que tenemos que tener en cuenta principalmente. Ahora me gustaría traer pues, a acotación este estudio que realizaron en Brasil, en el cual pues, se llega a la conclusión de que por lo menos el 23.78% de los pacientes van a tener sintomatología de este tipo posterior a una tiroidectomía. ¿Y qué nos encontramos después como factor de riesgo? Evidentemente, pues son lesiones que son abundantes. Y segundo, pues se presentó en pacientes que tenían variabilidad anatómica del origen o de la llegada del nervio laringio recurrente. Entonces es muy importante tener esto en cuenta antes de realizar este procedimiento quirúrgico. Ahora, ¿qué métodos o qué medidas podemos tomar nosotros para evitar realizarle este daño al paciente? Porque es que al fin, a veces,
pues la cura es peor que la enfermedad, y pues un paciente que vea limitada su capacidad para comunicarse es algo que va a afectar su calidad de vida y sobre todo su bienestar, porque es que es una limitación funcional, y no solamente funcional, sino social. Entonces, esto es algo que repercute directamente en la vida personal de los pacientes y que puede llegar a afectarlos demasiado, tanto así hasta que pueden desarrollar algún cuadro psiquiátrico, un trastorno depresivo o alguno de ese origen. Entonces, dentro del monitoreo intraoperatorio, porque es que hay que tener en cuenta que vamos a tener dos tipos de monitoreo. Vamos a tener un monitoreo que hacer intraoperatorio, y es lo mejor que yo puedo hacer en el momento del procedimiento quirúrgico. Y luego uno posoperatorio que se va a realizar paulatinamente a medida que se hagan los controles con los pacientes. Entonces, en el monitoreo intraoperatorio vamos a encontrar que el gold standard desde el año 65, pues que se viene realizando esta técnica, es la visualización del nervio laringio recurrente, encontrarlo, localizarlo y ver el recorrido que él tiene, pues para evitar causar lesiones en estas áreas. Y luego tenemos la neuromonitorización del nervio laringio recurrente, que evidentemente es otra técnica que ha avanzado mucho y que a medida que se ha desarrollado, pues la tecnología médica ha permitido generar mejores resultados en las operaciones. Las imágenes que vemos a la derecha, pues es un equipo que se utiliza para la neuromonitorización. Como vemos, pues es un tubo orotraqueal en el cual vamos a encontrar que tiene un balón, y por encima del balón pues van a encontrarse una zona llena de electrodos dispuestas verticalmente, en la cual va a medir la actividad eléctrica no solamente del nervio laringio recurrente, sino también otros nervios como el vago, y pues mediante la estimulación podemos optimizar, medir y estimar la cantidad o el nivel de parálisis en el cual pues, se encuentra el nervio. Ahora, ¿cómo ha evolucionado o cómo hemos llegado a este punto a raíz de la historia? Es muy importante tenerlo en cuenta, porque es que cuando inició este tipo de cirugías, las tiroidectomías, en las décadas de los 60 a los 80, Bergamaschi, Wagner and Wade, ellos realizaron un estudio, o pues llegaron a la conclusión de que no era necesario realizar una visualización del nervio para tener unos buenos resultados. Sin embargo, llegan Carlan et al. y Martin et al. trabajando en la época de los 80s y llegando a la conclusión de que sí, que evidentemente de 1000 tiroidectomías realizadas no se encontró ninguna afectación de la funcionalidad de la vocalización de los pacientes o de la fonación de los pacientes cuando se realizaba la visualización del nervio. Entonces, basado en estos estudios, fue como el pilar para llegar a los 90. Los 90 ya con la revolución pues, de la tecnología y todos estos avances que hemos encontrado, se empezó a implementar este paso de utilizar la neuromonitorización a través de la medición de la actividad eléctrica de los nervios. Entonces, se podría resumir el manejo del nervio laringio recurrente en 5 procesos. Primero, pues que hubo unas tiroidectomías sin la identificación del nervio laringio recurrente. Luego encontramos la exposición de rutina del nervio laringio recurrente, identificación para no lesionarlo. Luego van a haber 3 aplicaciones del neuromonitoreo, que va a ser intermitentes. Luego se estandarizaron, y a día de hoy pues ya es un procedimiento que se ve más continuo, dependiendo del contexto en el que nos encontremos, porque no todas las instituciones hospitalarias pues cuentan con esta ventaja o esta herramienta. Ahora, ¿qué hay que hacer o qué hay que tener en cuenta para realizar una neuromonitorización del nervio laringio recurrente? Primero que todo, hay que hacer una evaluación preoperatoria del paciente, una buena anamnesis, realizar todo tipo de pruebas, de ver que esté la funcionalidad correcta, porque pues a veces los pacientes llegan ya con algún grado de disfuncionalidad al momento de realizar la fonación. Segundo, ver que cuenten con el equipo correcto, y ahorita voy a mencionar los equipos con los que contamos en el medio. El trabajo interdisciplinario, porque es que no solamente es responsabilidad de que, bueno, sí, el cirujano de cabeza y cuello, el cirujano general o el otorrino que realice esta labor, sino que es que también el anestesiólogo y todos aquellos tienen que apropiarse del paciente. Porque si el paciente, pues, o sea, se deja así, si el paciente sufre una caída respiratoria, pues evidentemente todos los que están presentes en el quirófano son responsables por lo que le llegue a pasar al paciente. Entonces es muy importante apropiarse del paciente. Segundo, pues una posición adecuada al paciente. Casi siempre se hace mediante con una ligera hiperextensión del cuello. Y luego la neuromonitorización como tal, pues que
lo que va a hacer, como se muestra en la imagen, miren acá están estas dos imágenes, lo que muestra es que se está haciendo una estimulación en el nervio vago con esta pinza o en este electrodo que está estimulando el nervio, y esta ya es estimulación del nervio laríngeo recurrente. En un principio se hace la estimulación del vago y luego se pasa a la laringe recurrente, entonces tiene que hacerse pre y posoperatorio pues para medir el grado de parálisis en dado caso de que haya o para ver si el resultado fue totalmente exitoso. Ahora, los sistemas de neuromonitorización disponibles en cirugía de tiroides y paratiroides, pues vamos a tener el Innomed C2 Nerve, que pues de tipo electrodos en cinta adhesiva, se adhiere a cualquier tubo endotraqueal. Comentarios del equipo es que es menor costo, la salida de las secreciones pueden eventualmente liberar el adhesivo y requiere manipulación. El Medtronic NAM3 es un tubo endotraqueal con electrodos incorporados, que aunque tiene un mayor costo. El Nerveana, Neurovision Medical Products of USA, también tiene electrodos en cinta adhesiva que se adhiere a cualquier tubo endotraqueal, es menor costo, pues las secreciones también pueden liberar el adhesivo y requiere manipulación. Y el Avalanche del Dr. Lager Medical en Alemania cuenta con electrodos de cinta adhesiva que se adhiere a cualquier tubo endotraqueal. Es exactamente lo mismo, menor costo, aunque pues puede ser desplazado por las secreciones del paciente y requiere una manipulación. ¿Qué ventajas nos ofrece la neuromonitorización del nervio laríngeo recurrente? Entonces, primero que todo, va a aportar beneficios clínicos a los pacientes, porque es que los estudios también muestran de que hay una mejoría o una disminución en la incidencia de los casos de pacientes con parálisis, sobre todo cuando se tratan de lesiones complicadas, en los cuales se cuenta con un pobre campo quirúrgico, o el cual el paciente pues, es muy difícil hacer la disección, ya sea por la patología base que tiene o por factores idiosincrásicos del mismo. Entonces, en primer lugar, aporta grandes beneficios a estos pacientes. Es ideal en las condiciones en las que sea complicado visualizar el nervio. Es un instrumento para investigación porque a raíz de este instrumento han surgido diferentes investigaciones. Pues, en primer lugar, todas las que revisamos, han hecho metaanálisis para ver cuál es mejor, si la visualización, si la neuromonitorización. Y al fin y al cabo se llega a la conclusión de que como son tan afines, lo ideal es realizarla en pacientes que tengan una intervención quirúrgica complicada. También nos permite hacer hincapié en lo que es la formación y docencia, y también es un soporte médico legal que nos puede soportar, nos puede ayudar y nos puede auxiliar en el momento de presentar cualquier imprevisto médico legal. Pues se cuenta con el apoyo de la realización de este método. Pero entonces, ¿cuál es el mejor? Entonces, diferentes estudios que se han hecho en Colombia, se han hecho en Italia, se han hecho en Brasil, y vamos a encontrar de que sí, de que la neuromonitorización no ofrece mucha mayor ventaja en los pacientes que quizás tengan un nódulo solitario, que tengan que realizarse pues, en lesiones micronodulares. No ofrece una mayor ventaja de lo que lo hace normalmente la visualización del nervio. Sin embargo, pues, como comentaba anteriormente, en el caso de los pacientes que sí tienen unas lesiones, pues por llamarlas así masivas o de gran tamaño, y que tengan bocios abundantes que no permitan realizar bien la disección, es mucho mejor realizar la neuromonitorización para disminuir la lesión de los nervios. Ahora, hablando del posoperatorio, contamos con el ultrasonido como un método no invasivo para la monitorización postoperatoria. El ultrasonido pues, es algo que está resonando mucho actualmente. Pues, de hecho, encontré varios artículos que lo mencionan y lo postulan como un candidato para realizar la monitorización al paciente, realizar estos controles postoperatorios. Y pues se hace mediante dos métodos. El primero va a ser más auditivo mediante el uso del Doppler. Pues ya sabemos que al vibrar las cuerdas vocales también transmiten cierto tipo de ondas. Entonces cuando un paciente se encuentra con un nervio paralizado, pues evidentemente si usted le pone el Doppler de un lado o se lo pone del otro, dependiendo donde se encuentra la lesión, pues no va a haber fonación, se va a encontrar un patrón así, casi que lineal. Sin embargo, si está más sano, pues cuando uno simplemente es un suspiro,
van a haber picos y valles, entonces esta alteración y esta dinámica de las ondas va a ser lo que nos permita, y otra vez pensando en el hecho de la calidad de vida del paciente, no someterlo a procedimientos tan invasivos como es la laringoscopia, pues se está postulando actualmente. Y pues el otro es realizar un ultrasonido, pero pues para ver en sí cómo el movimiento de las cuerdas vocales. Entonces tenemos la tráquea, anillos traqueales, en el cual se utiliza para revisar si están paralizadas o hay movimiento al momento de realizar la fonación. Sin embargo, al momento de nosotros tener un paciente con estos factores de riesgo, saber que el paciente se sometió a una tiroidectomía y ahorita está con disfonía, que han pasado 6 meses y la calidad del paciente o la calidad de la voz del paciente no mejora, es obligatorio realizar una laringoscopia en estos pacientes, pues para descartar el hecho de la parálisis. Entonces ahí sí ya no hay dónde estar, esto no es alternativa, lo que tiene que realizarse es una laringoscopia seguido de una historia clínica o precedido de una historia clínica. Entonces, el paciente está con parálisis. ¿Qué hacemos? Entonces, esto es un algoritmo que nos plantea el doctor Enomoto. Eso es un metaanálisis que se realizó en el cual, pues, tenemos una amputación o no hay amputación del nervio laringe recurrente. Se hace una observación durante 12 meses. Si cuenta con una amputación, entonces, si hay una cura, si el paciente mejora, se clasifica como una parálisis, pues, transitoria. Ahora esto era sin, ahora con amputación se hace una reconstrucción del nervio, también hay otras terapias como reinervación, pero pues hablaré de eso más adelante. El paciente no se cura, entonces la clasificamos como una parálisis del nervio laringe recurrente permanente, y tenemos dos opciones. Si el paciente sigue con ronquera, tenemos terapias de voz, se hace una laringoplastia, un entrenamiento de voz. Y si es asintomático, pues no se realiza un tratamiento así, porque pues, no va a afectar la calidad de vida de estos pacientes. ¿Qué otras opciones encontramos? Entre las opciones encontramos la traqueostomía, que pues, puede ser muy traumático para los pacientes, entonces por eso se descarta, pero pues a veces hay mejoría a los pacientes cuando se les realiza una traqueostomía por liberación de la vía aérea. La aritenectomía, que es una remodelación como tal de este aparato fonatorio para que el paciente pueda realizar la fonación. Sin embargo, también es muy invasivo. Una cordotomía, donde se van a moldear las cuerdas vocales en pro del paciente. Una laterofijación del plecado vocal y o cartílago adritenoide. La reinervación, que tiene mucha fuerza, que es como reintentar que el paciente retome esta conducción nerviosa dentro del nervio laríngeo recurrente. Sin embargo, es complicada. Vamos a tener diferentes estimulaciones eléctricas, funcionales y laringias que pueden ser beneficiosas para el paciente. El uso de toxina botulínica también ha probado ser eficiente. Efectos neuromoduladores. Pero pues ya estas son terapias más complicadas, porque ya vamos a entrar en tema de terapia de genes y en terapia con células madre, pero pues, lastimosamente yo creo que no contamos con eso en nuestro medio. Entonces todavía hay mucho campo para investigar, y al momento de realizar esta revisión, pues nosotros nos dimos cuenta de que, verdad, que sí, que todavía hay muchas incógnitas al momento de nosotros tocar este tema. Sobre todo pues pensando en qué es lo mejor para el paciente. Ahora, dentro de las conclusiones, pues nosotros podemos llegar a 3 conclusiones generales dentro de las muchas que resolvimos al realizar esta revisión, y es que el gold standard para minimizar el riesgo de parálisis de las cuerdas vocales es la visualización del nervio laringio recurrente. No se deben cerrar las puertas a posibles alternativas que impliquen una mejoría en el pronóstico del paciente o que permitan mejorar los resultados postquirúrgicos de los mismos. Los métodos no invasivos deben ser tenidos más en cuenta al momento de realizar un monitoreo postoperatorio del nervio laringio recurrente, una tiroidectomía, y es necesario ver la neuromonitorización del nervio laringio recurrente como una oportunidad de generar conocimiento y bienestar a los pacientes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Luisa y Jeremías, por la revisión completa que hicieron el día de hoy. Le doy la palabra a la doctora Joana Toledo y a la doctora Mariulanda, si todavía nos acompañan, para que nos den su retroalimentación del tema. Doctora Joana. Hola, buenas noches. Hola, doc, ¿cómo está?
¿Me escuchan? Sí, señora. Quiero felicitarlos, es una revisión maravillosa, excelente, muy completa. De verdad que hicieron un gran trabajo con esa revisión los dos. Muchas gracias por esa revisión y ese tiempo. Bueno, yo quisiera como hacer como tomar algunos apuntes, como hacer hincapié en las cosas que se dijeron. Sobre la laringoscopia es una cosa como muy importante dentro del protocolo. Es fundamental hacerla antes y después, ¿sí? Es muy importante siempre como tener una evaluación apropiada a través de la laringoscopia de todo paciente que se va a llevar a una cirugía que involucre la tiroides sobre todo, ¿no? Por el alto riesgo de la lesión de los nervios laringeos recurrentes. No olvidar que a veces no solo se afectan eso, sino que individualmente puede afectarse solo el laringio superior y en ese caso, como vimos en la revisión anatómica, este paciente que se afecta solo de este lado, se afecta el cricotiroideo, entonces es el paciente que va a perder tensión muscular y es el paciente que presenta esa voz que no, pues, tiene problemas para lograr agudos, ¿no? Y que solamente se manifiesta de esa forma, sin tener afectación del resto de los músculos laringeos. En cuanto al tratamiento, pues lo que digamos que tradicionalmente se hacía era tratar de no hacer un tratamiento definitivo pasado los 6 o 12 meses, ¿no? Estamos tratando de que el paciente tuviera una reinervación espontánea, pero cada vez, como pues ellos mencionan, se están tratando de tomar otras conductas. Entonces, ese periodo de observación que antes se tomaba prolongado, pues ahora cada vez más individualizamos al paciente y eso va a depender de las necesidades propias del paciente y de la clínica del paciente. Es decir, si nosotros tenemos un paciente que está teniendo problemas graves como es la aspiración o tiene una demanda vocal alta y se está viendo afectado en su vida diaria, pues es un paciente en el que vamos a tomar una conducta quirúrgica más temprana. En cuanto al manejo quirúrgico, pues también se tiene que individualizar al paciente, porque si sabemos que ese paciente tuvo una lesión grave de entrada por el tipo de cirugía y la localización, si es una patología, por ejemplo, tumoral o es un paciente que se va a reintervenir y sabemos que tenemos la certeza de que ese paciente tuvo una lesión grave, pues es un paciente que no vale la pena esperar que se reinerve, sino, o sea, tenemos la certeza de que hay que hacer algo tempranamente para rehabilitarlo. Entonces, inicialmente, en los pacientes se puede hacer una terapia conservadora y en eso hay técnicas que son transitorias, pero si sabemos que ese paciente necesita rehabilitarse, ya hay técnicas quirúrgicas que son definitivas y se va a rehabilitar tempranamente. Entonces, en todo ese espectro de cirugías, pues como lo mencionaron, podemos pasar desde la inyección de un material para medializar la cuerda, como es el caso de las unilaterales, hasta hacer tiroplastias de medialización, o en el caso de las bilaterales, pues en el momento agudo de la traqueostomía y ya si se hace algo definitivo porque se comprueba que hay una lesión grave, entonces ya hay otras técnicas para ampliar el espacio, es lo contrario. Lo que dicen sobre el campo de la electroestimulación, pues realmente sí es algo que todavía necesita mucho campo y mucha investigación porque no se han tenido como resultados tan efectivos hasta el momento. Y no tenemos como un protocolo claro sobre eso. Estudios que de pronto se dejaron de mencionar, a veces tiene de utilidad la electromiografía laringea. No vale la pena hacerla antes de las 3-4 semanas en un paciente, y no se hace por protocolo, sino en los pacientes que en verdad no sabemos si claramente sí va a haber una lesión definitiva o se tiene la duda sobre la etiología. Es una herramienta que que la tenemos como una cosa útil en ciertos casos y se puede usar para tomar también decisiones más tempranas. Eso sería, no sé si tienen alguna otra duda. Era como lo que quería como mencionar, pero pues en términos generales abarcaron todo lo que se tiene que saber. Una revisión muy buena. Muchísimas gracias, doctora Toledo. No sé si alguno de los asistentes tiene alguna pregunta o los expositores tienen alguna pregunta para la doctora. No, la verdad, pues reiterar las gracias y la oportunidad pues de compartir este espacio con ustedes, con la doctora Joana. Muchas gracias por las palabras, la verdad, sí, se intentó hacer todo lo posible. Pues a veces se escapan cositas, pero es porque siempre es un tema bastante extenso, pero con esas aclaraciones no, ya quedó
todo muy claro, doctora. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, veo que nadie tiene ninguna pregunta. Reiteramos nuestro agradecimiento a los expositores y los felicitamos. Doctora Toledo, infinitas gracias por brindarnos este espacio. Y Ay, perdóname, que quiero hacerles una última cosa que se me pasó. claro que sí. La terapia de la voz, aunque no se mencionó pues como estrictamente, pues recordemos, la laringe tiene la función no solamente desde la respiración y la fonación, sino también de la deglución, ¿no? Entonces es una cosa que no se nos debe pasar dentro de la valoración del paciente, ¿sí? Porque a veces es solamente la manifestación de que el paciente tiene una secuela o un problema, y que empiece con problemas de deglución por la alteración de la sensibilidad laríngea. Y en ese caso también en la evaluación de la laringoscopia, pues nosotros nos damos cuenta si hay un déficit glótico posterior que está afectando la deglución. Entonces la deglución es una cosa también muy importante. La terapia de la voz y la terapia de deglución en el manejo interdisciplinario por parte de fonoaudiología nos apoya mucho. Y es también importante porque podemos pasar de tener un paciente con disfonía por la parálisis a tener una hiperfunción de la laringe por el esfuerzo que hace el paciente para mejorar su voz y que tengamos añadida una disfonía por tensión muscular. Entonces, siempre como tener en cuenta que el tratamiento debe ser interdisciplinario para que este paciente tenga los mejores resultados y se mantenga la adecuada función de la laringe hasta el momento que se va a reinervar pues, el músculo de la laringe, ¿no? Eso era, ya. Muchísimas gracias a todos. Listo, y gracias por su tiempo. Gracias. No, a usted, doctora, infinitas gracias por brindarnos siempre su asesoría. Muchas gracias, muchachos, por su asistencia. Recuerden diligenciar el formulario para la Asociación Colombiana de Cirugía y nos vemos el próximo jueves 3 de junio para nuestra última actividad de semestre. Ya después quedan en vacaciones. Feliz noche para todos y feliz inicio de semana. Muchas gracias. Gracias, doctor, igualmente. Feliz noche. Gracias.